Capítulo 9, libro 1, admirable continencia de esta sierva, Santa Gertrudis. Brillaba también en ella una radiante continencia que San Bernardo compara con la luna. Confesaba constantemente que nunca en toda su vida se había fijado de forma curiosa en el rostro de un hombre hasta llegar a distinguir sus rasgos. Lo mismo podían decir los que la conocían. Por muy santo y amigo que fuera el hombre, por mucho tiempo que hubiera estado hablando con él, se iba sin haberse fijado ni una sola vez en sus ojos. Y no solo puede decirse de sus miradas, lo mismo es aplicable a su hablar, escuchar y demás movimientos corporales. Brillaba en ella tan admirable candor de pureza que solían decir de ella bromeando sus hermanas de comunidad. Por su pureza de corazón podría colocarse en los altares entre las reliquias. No debe sorprendernos. De las personas que conozco no he encontrado a nadie acostumbrado a disfrutar tanto de la lectura de la Sagrada Escritura, y por ello de Dios mismo, que es el mejor custodio de la castidad. Dice San Gregorio: el que ha saboreado las cosas espirituales desprecia todo lo carnal. Y San Jerónimo dice: ama las Escrituras y no amarás los vicios de la carne. Y aunque faltaran otros testimonios, su solicitud por la lectio divina brilló en ella como evidentísimo testimonio de pureza virginal. Si en alguna ocasión encontraba en la misma Sagrada Escritura algo que, como suele suceder, despertara el recuerdo de alguna imagen carnal, lo pasaba como a ocultadillas, llevada por su virginal pudor. Y si esto no le era posible, lo pasaba de corrida como si no se hubiera enterado, aunque no podía ocultar en sus mejillas el carmín del rubor de su candorosa pureza. Si se daba el caso que los menos dotados le pedían alguna explicación de estas cosas, declinaba responder con tanta delicadeza que parecía que le sería más fácil soportar que una espada lacerase su cuerpo que tener que escuchar tales cosas. Pero si la salvación de las almas requería tratarlas, lo hacía con plena libertad, como si no sintiera el más mínimo reparo. En cierta ocasión trató con un anciano de madura probidad cuestiones de su intimidad. Tras constatar la pureza de su corazón, testimonió de ella que nunca había conocido una persona en la que la conmoción carnal estaba tan ausente como en esta. Para no hablar de más cosas, todo esto lo contemplaba únicamente como puro don de Dios en ella, y no se sorprendía si Dios le había revelado sus secretos con preferencia a los demás conforme a las palabras del Evangelio. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. San Agustín dice: a Dios se le ve no con los ojos exteriores, sino con los del corazón. Y así como la luz del día no puede verse más que con ojos limpios, sanos, tampoco a Dios, sino es a través de la pureza de un corazón que no acusa conciencia de pecado, sino que testifica que el templo de Dios es santo. Puedo aducir aquí, como testimonio de la virtud citada, lo que oí a una persona digna de crédito. Deseaba pedir al Señor le encomendara algún mensaje para su elegida, de la que se trata en el presente libro. Y el Señor le respondió: dile de mi parte, es hermosa y encantadora. Como dicha persona no comprendía esas palabras y deseara por segunda y tercera vez que el Señor se lo explicara, recibió de nuevo la misma respuesta. Y entonces, profundamente sorprendida, exclamó: enséñame, Dios amantísimo, a comprender estas palabras. Y le responde el Señor: comunícale que me complace la belleza de su hermosura interior, porque el desbordante fulgor de la pureza de mi divinidad inconmensurable ilumina su alma. Y también me agrada el especial atractivo de sus virtudes, porque el gozo primaveral de mi deífica humanidad brilla con inagotable vivacidad en todas sus obras. Comentario. Esto, hermanos, es una invitación a todos y cada uno de nosotros a ser puros, a vivir en la pureza, y eso no implica necesariamente, por ejemplo, una pareja de esposos pueden vivir en la pureza. La pureza no quiere decir que se abstengan de hacer uso de su matrimonio, sino de qué se hace con eso, cómo se hace, etc. Mantener siempre la castidad
propia de cada estado de vida, ¿no? Una pareja de casados está primero que todo obviamente llamada a estar solamente con su esposo o con su esposa, ¿no? O sea, absolutamente nada más. La mujer está muerta para el mundo excepto para su esposo, y ese hombre está totalmente muerto para todas las mujeres del mundo excepto para su esposa. Entonces, dentro de la intimidad de una pareja de casados, de esposos, también se tiene, ¿no?, como llamado y como invitación del Señor a vivir la castidad, es decir, a mantener sus relaciones de la forma más pura, ¿no?, con la pura intención de unión, de amor y de gloria a Dios, ¿no? Pero si la persona no está casada, ¿cierto? Es decir, todas las personas que no estén casadas estamos llamados, por supuesto, a vivir en continencia y en castidad, y es en esa pureza, hermanos, en la que nosotros podremos ver a Dios, y solo en la pureza. Es un valor y una virtud tan pisoteada por el mundo, es tal vez la más atacada por el mundo, y particularmente hoy. Yo creo que el demonio a lo que más le ha hecho daño es a la pureza, y dice claramente la Santa Biblia, y lo reafirmamos aquí con Santa Gertrudis, que solo los puros verán a Dios. Si la persona no es pura, no pretenda ir al cielo, no lo logrará, y si por misericordia de Dios logra salvarse, le espera un purgatorio muy fuerte, porque purificarse, estar puro, implica un rigor. Entonces, acá nos lo enseña claramente Santa Gertrudis, pero Santa Gertrudis era consciente de que su pureza, que al punto de que nuestro Señor al final del capítulo hace loas y alabanzas de la pureza. Imagínense nuestro Señor siendo la pureza misma, alabando y complaciéndose en la pureza de Santa Gertrudis. ¿Cómo sería la pureza de Santa Gertrudis? Que las hermanas decían que por qué no la poníamos en el altar junto a las reliquias. Entonces, esa pureza a la que nosotros debemos aspirar, pero Santa Gertrudis era consciente de que esa pureza no es por mérito suyo, ni por obra suya, sino por un don de Dios, hermanos. Dios a todos está dispuesto a darnos la pureza siempre y cuando nosotros nos abramos de corazón a pedirla, arrodillarnos. Hay gente que ha durado, conozco, lo digo porque lo sé, hay gente que ha durado 20, 30 años luchando contra la impureza, hasta que finalmente, cuando nuestro Señor dice, ¡pum!, es que no solamente los hace puros, los hace purísimos. Entonces, pero es una constante, es una lucha, y sobre todo en el mundo de hoy, que todo lo presenta para que atente contra la pureza. Todo, ¿no? Hoy en día los jóvenes, los niños crecen en medio de impureza, por eso los papás deben estar muy atentos a esto. Nosotros mismos los adultos, uno no puede tomar el celular para leer una noticia, abrir una página o algo, porque la impureza ataca por lado y lado. Pues estamos vigilantes, tenemos que estarlo cada día más, de la mano de la importancia, hermanos, de la consagración a María Santísima, quien da la pureza. San Antonio María Claret recibió, después de un ataque contra la pureza, Nuestra Señora se le apareció y le dijo que si vencía esa tentación, ese ataque, le daría una corona. Ella se la mostró, y San Antonio María Claret se llenó de valor, y después de mucha lucha pudo superar esa tentación que tuvo, y la corona era nada más y nada menos que pureza, y durante toda su vida vivió puro y casto y nunca sufrió tentaciones grandes contra la pureza, pero sí sufrió una máxima tentación que tuvo que vencer. Me llama también mucho la atención de este capítulo cómo las personas que entraban en contacto con Santa Gertrudis notaban su pureza, no solamente porque se nota, sino al hablar. Ojo, hermanos, si alguno de nosotros tiene el vicio terrible, espantoso, de hacer comentarios con doble sentido, chistes extraños con doble sentido, chistes picantes, etcétera, erradique eso de su vida, hermano, porque eso lo va a llevar a eso es impureza, primero que todo, ya solo hacer un comentario, un chiste. Y segundo, hay que erradicar eso, hay que erradicar de nuestra vida también esas personas que nos llevan a pecar con ese lenguaje, que nos llevan a hablar de esa forma, que piensen que nosotros somos unos puritanos, unos tontos, que piensen lo que quieran, pero cuando una persona habla con demasiados comentarios en doble sentido, que se refiere mal hacia las mujeres, o las mujeres hacia los hombres, o lo que sea, eso es cometer impureza, y eso no nos ayuda en el camino de la pureza. Hay que alejarnos de allí, ¿no? Orar por esas personas, si se puede corregir a la persona, corregirla, pero si definitivamente no, alejarnos de ahí, ¿no? Porque eso no nos lleva a practicar esa virtud que es necesaria
para ver a Dios, que es finalmente nuestro objetivo. Y por último, solamente quiero hacer el comentario de la Lectio Divina que mencionan acá que Santa Gertrudis hacía con tanto fervor y amor. La Lectio Divina es una práctica enseñada por San Ignacio. Él la sistematizó, la puso como en o sea, expuso cómo era, pero es algo que se ha hecho desde siempre. Tiene indulgencia plenaria y es hacer media hora de meditación con la Santa Biblia, leerla no con fines académicos, sino con fines espirituales. Voy a ver qué Dios me dice, me siento, busco un lugar en silencio o en una capilla o en la habitación, etcétera, y por media hora leo un pasaje bíblico o puedo leer un capítulo entero de la Biblia. Yo siempre aconsejo que todos los católicos deberíamos leer San Mateo 5, 6 y 7 muchas veces toda nuestra vida, ¿no? Y meditar en el texto, ver qué me dice el texto, cómo puedo aplicarlo en mi vida, todo dentro de un ámbito de oración. Eso es la lección, y nosotros debemos acercarnos cada día más a la Santa Palabra. Recordemos que San Pío X, Papa de muy feliz memoria y para mí el Papa más santo del siglo XX, proclamó cómo nosotros los católicos deberíamos leer la Biblia a diario, ¿no? En su momento encontró resistencia, pero después se ven los frutos de esto. Bien, nos encomendamos entonces, por supuesto, después de todas estas lecciones maravillosas, encomendamos nuestra pureza y la pureza de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestras personas más cercanas, al Sagrado Corazón de Jesús, a San José, a la Santísima Virgen, por las intercesiones de Santa Gertrudis. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San José, ruega por nosotros. Santa Gertrudis, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Salve María.